Hola María Alejandra, José Alejandro, a Paola Andrea, a Diana Lucía, a Jessica, a Jimena, Mónica, Marta, Manuel, Sofía, José, y ahí terminan los que hasta ahora han dicho cómo están. Espero que hayan tenido un día muy, muy provechoso, que en sus labores cotidianas todo haya salido súper bien. Hoy tenemos nuestra segunda sesión. Hugue, qué rico, es de La Guajira. Creo que está haciendo un buen clima, que han tenido un día chévere. Hola Diego, los que se animan a prender la cámara, maravilloso, pues para poderles además conocer la cara. ¿Qué más, Hugue? Hugue, que es Diego, que es nuestro psicólogo, tengo ahí, me voy acordando de cada uno de lo que van haciendo. ¿Quién más ahí? Hola Ángela. Ayer sí lo compartimos, muchas veces lo estuvimos compartiendo. Vuelvo y les repito, es súper importante que ustedes diligencien en cada sesión como tal el archivo de asistencia. La asistencia. Creo que la mesa de ayuda ya les puso ahí el link en el chat. Hola Roberto, ¿qué más? También ya lo veo ahí conectado. Pero aquí les voy a poner una vez más por el chat el link de la asistencia para que lo diligencien. ¿Qué hubo, Pedro? ¿Qué más? Como siempre, muy juicioso también ahí encendiendo el Profe, micrófono. profe, qué Dime. pena. ¿Alguien de la mesa de ayuda está también conectado en la reunión, en estas reuniones? Sí, acá está conectada una persona de la mesa de ayuda. Porque no han dado respuesta, pidieron que llenáramos el formulario, los que todavía no tenemos usuario y contraseña de la plataforma. He escuchado a algunos compañeros de la oficina que hay hartas tareas para hacer, que el cronograma se vence, no sé, la plataforma, después de que se vence el plazo, deja cargar lo que haya que, las actividades que haya que hacer, porque en mi caso, me han enviado como 5 correos que llene un dato, ahora me estaban pidiendo que dijera que si era empleado público o servidor público, que enviara un correo institucional y en el formulario pues uno llena esa información. Entonces no sé si pues, yo necesitaría saber si me admitieron y si continúo en el diplomado o no. Ok, listo. Deme un segundo, ya vamos a ir revisando. Mónica y después Mariana. Y mientras tanto, acá por interno yo voy escribiendo ese tipo de solicitudes. ¿Listo? Buenas Aquí noches, doctora. Yo creo que Mariana, que también sigue después que voy a intervenir yo, es en el mismo sentido. Las dos somos compañeras de trabajo y ninguna de las dos ha recibido ni el link ni el usuario. Ok, importante que ustedes sepan que se está dando paulatinamente la respuesta. A cada uno le está llegando como tal las novedades de acceso. Son muchas las personas, entiendo yo, que se postularon y querían ser parte de este proceso. Entonces, pues todo el equipo ha estado concentrado, sin embargo, de pronto ha tomado un poco más de tiempo de lo que esperábamos. Agradecemos, por supuesto, a todos su paciencia. Mientras tanto, yo trato de hacerles ameno el espacio, Rodrigo, si después no queda igual, pues ya estos días ha estado aprendiendo buenísimo. Esperemos que todos los que están aquí puedan ser como tal admitidos. Y como les decía, Nancy, leo acá que también tú, al igual que todos los que previamente han intervenido, están muy atentos a sus datos ¿de qué? De acceso para verificar. Importante que sepan que los que están pendientes de los comunicados, pues se les dará respuesta lo más pronto posible. El equipo completo está trabajando para que ustedes tengan una respuesta y de esa manera podamos quedar todos tranquilos como tal. ¿Listo? Entonces, esperemos que por tarde, antes de que termine esta semana, ustedes ya puedan tener alguna respuesta. Hoy en este espacio de tutoría y de aclaración de dudas, un poco de consultoría, de asesoría y de tutoría, pues me gustaría preguntar si hasta ahora
de lo visto? ¿Hay algún tema, hay algún concepto, hay alguna duda, pregunta, inquietud que ustedes tengan? Los abogados, los no abogados, los que han participado, los que nunca he escuchado. También saber si tienen alguna duda, cualquier pregunta, sea la que sea. A veces uno cree como, muchas veces las personas se limitan al preguntar porque dicen, no, es que eso fijo ya lo dijo, o eso parece muy fácil, o de pronto no importa. Todas las preguntas en la academia son válidas, todas las preguntas permiten ver, observar, aprender de otra manera un concepto, así que bienvenidas todas las preguntas que ustedes tengan, dudas, sugerencias, de pronto como lo han hecho sus compañeros en algún tema, ustedes dicen, oiga, a la profesora, a Alba Lucía se le olvidó decir esto, o se le pasó esto, o yo he visto que pasa esto, o bienvenido. Este es el espacio para que ustedes se animen a prender su micrófono, también a prender su cámara para yo conocerlos y dar ese punto o hacer esa pregunta que tienen respecto a algún tema que hayamos visto hasta el momento. Recordemos macro, estamos en el primer curso como tal, ya vimos todo el proceso relacionado con, digamos, como una introducción macro de derecho constitucional, hablamos un poco sobre la diferencia entre principios y reglas, después empezamos a analizar todos los principios y ya en la próxima clase vamos a hablar de acciones constitucionales, un poco cuáles son esas acciones que la Constitución y que la ley generan o establecen para poder proteger esos principios, esos derechos y sobre todo ese actuar de generación de normas que tenemos. Luego ya vamos a entrar a ver un poco más los tipos de normas, la competencia de normas y ahí de alguna manera habremos abordado este primer módulo que es el de introducción y el de conceptos básicos. Ya en el segundo gran curso, como ustedes saben, tendremos otros temas más relacionados con calidad normativa. Ahí ya entraremos a ver esa política tanto internacional como nacional que hay respecto a la depuración y a los mecanismos de mejora de la calidad normativa, pero ya será en el próximo curso, en el próximo módulo como tal. En este, como les decía, entonces vamos a ver, estamos haciendo un reconocimiento de algunos temas, recordando, para algunos es un, digamos, por primera vez el acercamiento a muchos temas, para otros es totalmente nuevo, entonces, pues buenísimo. Hice la solicitud, pero no han recibido. No te preocupes, Nancy, digamos que de alguna manera los ejercicios con la información que hemos brindado a lo largo de las sesiones va a ser de alguna manera sencillo para ti. Por supuesto, el estudio del caso vamos a tratar de guardar la última sesión de asesoría para que ustedes puedan resolver y desarrollar ese estudio de caso sin ningún inconveniente. En la plataforma, una vez ingresen la información, el material pedagógico es muy intuitivo, está desarrollado de una manera muy sencilla, en un lenguaje muy accesible, precisamente como los principios que hemos estado revisando, para que ustedes puedan ver y puedan aprender como tal del tema. Entonces, pues si les parece, vuelvo y les repito, verifiquemos si hoy hay alguna asesoría, si hay alguno que tenga alguna duda puntual respecto a algún tema existente de los que ya hemos revisado. Al menos me están escuchando. Hola, para saber que sí están ahí. Sí, sí, se escucha. Bueno, por lo menos. Sí, señora. Bueno, entonces, mientras se animan a pensar ideas, yo hoy estaba echando cabeza. Pedro, dale, adelante. No, profe, yo el domingo pasado presenté una prueba de la DIAN, curso de méritos de la DIAN. Digamos que mucho del tema de inclusión, el derecho a la igualdad, fue objeto de pregunta. No sé si algunos compañeros la hayan presentado. Entonces, quiero resaltar que este curso, aparte de nuestra experiencia académica, también nos
fortalece en los concursos de mérito que vienen. Se habló sobre las personas y género, las discriminaciones positivas frente a aquellos grupos poblacionales o minoritarios. Entonces quería compartir ese tema, que parte de las cuestiones preliminares que vimos en este curso fue objeto de pregunta en la Comisión Nacional del Servicio Civil en el concurso de la DIAN. Y les cuento que no solo en ese, hace un par de años, como sobre el 2016 se dio el de la Procuraduría, si mal no recuerdo fue el 2015, 2016, en ese también habían varios elementos de este primer módulo. En el concurso que se hace cada 4 años, más o menos cada 4 años para la elección de personeros municipales, también hay un alto contenido de derecho constitucional y derecho administrativo, y es que si bien es cierto, el derecho como tal, yo trato de asimilarlo o de asociarlo, le digo siempre a la gente, con la medicina. A veces la gente cree que los abogados pues sirven para todo. Usted cree que el médico, que todos los médicos saben de todo, pero pues usted, yo creo que ninguno pediría que le operen la rodilla uno que es experto, no sé, en colon, o que el colon se lo opere alguien que es experto en codo. Cada uno tiene una especialidad, lo mismo ocurre en el derecho, cada uno se va especializando de alguna manera en una rama o en una materia, pero esa base, esa raíz mejor que es común a todos los tipos de derecho, es la que queremos que ustedes sepan y que en general el ciudadano debe conocer precisamente, y más el servidor público. Cuando uno hace los ingresos a las diferentes entidades, en teoría debe hacer un proceso de formación que le permita conocer el funcionamiento de la entidad. Y a veces nosotros nos saltamos, los funcionarios nos saltamos ese pedazo. Se supone que cuando usted es nombrado debe hacer un curso por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, debe revisar, debe estar constantemente actualizándose, y lo hacen las oficinas de talento humano. No sé si acá hay alguno de talento humano de alguna entidad, alguno del área de talento humano. ¿No hay ninguno de talento humano? Bueno, si hubiese alguno de talento humano, seguramente nos ratificaría o nos contaría un poco cómo funcionan esos procesos de formación que al interior de las entidades buscan que los servidores, los funcionarios tengamos nuevas herramientas, tengamos nuevos procesos de aprendizaje que nos den, por supuesto, nos permitan hacer ese servicio, esa función de manera mucho más acertada y correcta. Les estaba diciendo que yo estaba pensando hoy venía, digamos que reflexionando sobre este espacio, sobre cómo brindarles más herramientas en esta sesión que salgan un poco que no se salgan del contexto, pero que no estén contenidas en el programa regular que manejamos, pues porque también parte del ejercicio o de estas asesorías es poderles contar temas diferentes que enriquezcan su profesión, que enriquezcan su día a día, y por supuesto también que se complementen o que tengan alguna conexión con el diplomado. Y pensaba que ahora que están tan de moda las elecciones, pues porque estamos muy, muy próximos a surtir las elecciones regionales, y en la medida que todos entiendo somos servidores públicos, pues es un tema que se limita. Creo que me habían silenciado. Creo que es un tema hay un tema que es común, y es el concepto de democracia. Es un tema que es base, además del concepto de Estado, del concepto de generación de norma. Incluso la democracia como tal es base de los estamentos que desarrollan la normatividad, tanto del Congreso, de los consejos, las asambleas del mismo Ejecutivo. Entonces pensaba que en este espacio de pronto podríamos entrar un poco a establecer ese concepto de democracia, porque tradicionalmente, cuando la gente piensa en democracia, pues la definición más básica, que es la etimológica, es la que corresponde a el gobierno del pueblo. Y eso hace que para algunos, pues la democracia ya se dé por sentada. Y hablaba yo y leía en estos días textos que ratifican si vale la pena pensar en otros modelos diferentes. Miren cómo
en medio de lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos, en la cumbre en Nueva York, del Concordia, de todo lo que está pasando, porque no podemos ser ajenos a las realidades del mundo. Es importante que todos siempre estemos empapados de las noticias. Claro, cada uno se informa desde una fuente diferente y hoy cada vez el periodismo es más de opinión que de investigación. Cada vez más nosotros encontramos en los medios de comunicación menos profundidad y más titular. Entonces, a ustedes les pasa eso que uno ve el supertitular y entra y son 2 líneas la noticia nomás y a veces ni siquiera tiene conexión el texto de la noticia con el título, pero el título es tan amarillo, tan agradable que estamos consumiendo morbo constantemente y entramos. Y eso hace, por supuesto, que tengamos que estar todos muy empapados. Les decía, el concepto de democracia, a veces lo damos por sentado y creemos que sí vivimos en una democracia, que tenemos o no. Listo, Doris, ya, listo. Eso ya, entonces ya entro a explicarles. Voy a hacer como con este espacio de democracia y ya dentro de diferenciales entre un principio, un valor y un derecho que, digamos que ahí podríamos, hay una serie de teorías desde la filosofía del derecho y desde la teoría del derecho que se acojan. Entonces les decía que en los sistemas modernos todos hablamos que la democracia es un requisito sine qua non para que exista el Estado. En los estados de derecho se entiende que las elecciones son parte de ese elemento. Y ayer hablábamos de democracia participativa, de, oiga, ¿cómo es esto? Se habla de democracia representativa, de democracia participativa. Y sí, yo coincido con Pedro, creo que hay muchos conceptos que hoy están en crisis y esa crisis tiene que llevarnos a nosotros como protagonistas del Estado, como protagonistas de la generación de la norma, de los conceptos, de las reglas que rigen la sociedad, a tener claro qué es la democracia, a poder actuar en democracia. Cuando yo digo actuar en democracia es precisamente respetando estos mecanismos de democracia. La gente muchas veces asume la democracia solamente con la democracia electoral, con el voto que se genera para una elección de un cuerpo colegiado o la elección de un plan de gobierno o la elección de una persona. Y resulta que no, la democracia va mucho más allá. La democracia también se ve representada en los mecanismos de participación que están instituidos en la Constitución de manera expresa. Por ejemplo, la Constitución señala cómo José Alejandro nos dice clickbait. Cómo hay unos mecanismos de participación dentro de los cuales está el referendo, el plebiscito, la consulta, entre otros, e incluso después se desarrollan mediante ley estatutaria en el 94, ley que más adelante es modificada y que se buscaba que cada vez fuera mucho más cercana al ciudadano. Y yo les traía a colación todo este tema de democracia porque es importante entender el concepto ciudadano que está entendiendo hoy la persona a la cual usted le va a aplicar esa norma por democracia y también que entiende por institución, porque yo creo que parte del quiebre del concepto que hay entre Estado y ciudadano, pues también hay un elemento del tema de democracia. Si ustedes ven, no sé qué pasa en sus municipios, no sé cómo funcionan en los ministerios, pero lo que yo he vivido, he sentido que antes al Estado de alguna manera la gente sintió que al Estado no le importaba la ciudadanía porque no había presencia del Estado en muchos lugares o en muchos sectores o frente a muchos temas había un vacío del Estado. Pero ahora parece ser que cuando el Estado empieza a interesarse, cuando el Estado quiere participar, cuando el Estado quiere arropar al ciudadano, cuando el Estado quiere meterse más y decirle como, oiga, venga, me interesa ser su aliado, me interesa entender qué le está pasando. Ahora el desinterés es por parte del ciudadano y por eso ustedes ven una generación completa, unos grupos poblacionales donde dicen, yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con el Estado, no me interesa, no quiero, uy, no, si eso es el Estado, uy, no, se trabaja con un ministerio, uy, no. Y se genera un sesgo social al respecto. Entonces, pues me gustaría como abrir un poco el debate al respecto, porque como les decía, la idea es adquirir herramientas que les permita argumentar los procesos
ustedes viven, ¿sí? Tener claro este concepto de democracia de base del Estado es lo que le da legitimidad a lo que hacemos, a esas normas que ustedes más adelante van a depurar, van a aclarar, van a poder crear, entender qué hay detrás, ese armatroste gigante que se llama Estado, pues para mí también resulta importante y aunque no está establecido como tal dentro del programa, creo que esta sesión de asesoría o consultoría puede servir para eso. Rodrigo. Bueno, respecto al tema del concepto de democracia y que tú lo planteas más allá de pronto de ejercer un derecho a elegir, efectivamente, pues siempre se ha planteado la necesidad de que el ciudadano, como parte del Estado, participe en las decisiones. Pero entonces se genera por parte del ciudadano una apatía porque es que realmente hoy día el ciudadano demanda soluciones, pero soluciones que sean inmediatas. ¿Por qué? Porque ha venido en 200 años de abandono las comunidades y el desarrollo, digamos, que tienen poco desarrollo o nada, digamos que ha surgido pues muchas veces a raíz del esfuerzo de ellos mismos. Y hoy vienen funcionarios, por ejemplo, que desconocen el contexto regional y llegan a un lugar a contextualizarse, a conocer y a plantear unas soluciones que muchas veces el ciudadano no las concibe como que sean soluciones realizables, porque muchos funcionarios están, y pues lo digo más que todos los que están a nivel nacional, enfocados en un tema de que el libro dice una cosa, la norma dice una cosa y tenemos que seguir el libro y seguir la norma y seguir el manual. Y esos procesos duran 1 o 2 años para dar una solución cuando el ciudadano lo necesita de inmediato. Y creo que no sé si estuvieron ustedes en el contexto de lo que ocurrió acá en una vía que es importante para el llano, y a raíz del un suceso que hubo de un tema natural, se rompió un puente. Y entonces, pues a pesar de que la vía lleva 50 años con problemas estructurales, siempre han sido soluciones muy vagas las que han planteado el Estado. El Estado, digo, Instituto Nacional de Vías, Ministerio de Transporte como entidades responsables de la vía. Y viene una funcionaria que hacía 1 mes, 2 meses se había posesionado como directora del INVIAS y viene a recibir los reclamos de la comunidad y a plantear unas soluciones, decir, no, es que tenemos que hacer unos estudios, tenemos que hacer unas situaciones, tenemos que hacer una cantidad de cosas, cuando la comunidad lleva 50 años con el mismo discurso. Entonces, ¿me escuchan? Sí, señor, Aló. te estoy escuchando, sí, señor, te estoy escuchando. Entonces, digamos, a veces uno dice, listo, el funcionario no tiene la culpa porque lleva pocos meses en la entidad, pero es que cuando uno se mete a una entidad, pues necesariamente tiene que contextualizarse y más allá de meterse uno de director o de responsable de una entidad, uno debe conocer el estado y conocer cómo se vive en los territorios. Pero cuando nosotros nos criamos y nos desarrollamos profesionalmente en la ciudad, pues desconocemos la realidad de los territorios y nos dan los problemas. ¿Qué está pasando ahorita con la vía al llano? Hoy volvieron a bloquear la vía al llano en Quetame. ¿Por qué? Porque hace 1 mes y medio hicieron una mesa, cuando empezaron los bloqueos, cuando hubo la tragedia allá en ese sector, y plantean una mesa en la cual prometen atender las reclamaciones de una comunidad. Ya han pasado casi 2 meses y las soluciones se olvidaron. Eso hace que la gente sea apática a muchos procesos en los cuales deberían ser los primeros agentes activos en esos procesos. Entonces, a pesar de que el Estado supuestamente quiere solucionar unos temas y unas demandas de la comunidad, pero están muy lejanos, están muy alejados de la realidad. Hay muchos funcionarios del nivel nacional que están alejados de lo que vive el ciudadano en el territorio. Entonces, digamos que falta de armonía, falta de integración, falta de que
dijera uno, si se cambia de quizás ese es el modelo de administrar las entidades y el modelo de brindar soluciones a la comunidad. Vuelvo y reitero, la comunidad necesita soluciones prontas. ¿Por qué? Porque el abandono ha sido 200 años por completo. Y hoy día no podemos esperar a 2 meses, 2 años, mientras se hace el plan, mientras luego del plan se hace el proyecto, mientras luego el proyecto se contrata, mientras luego eso resulta que ya se va el mandatario de turno o sacaron al director de esa entidad, el proceso queda ahí y seguimos en el mismo problema. Rodrigo, muchísimas gracias. Víctor, adelante. Buenas noches. Bueno, ahí digamos que frente a la opinión del compañero, si bien es cierto, digamos que los territorios conservan estas problemáticas desde hace mucho tiempo en cuanto a la eficacia y eficiencia quizás de los procesos que ellos requieren para su vida diaria, por decirlo cotidiana, y su emprendimiento, digamos, de sus productos o movilización. Buenas noches, qué pena, no sé si soy yo o se me quedó en silencio y no los escucho. Lady, creo que eres tú. Yo estoy escuchando a Víctor. No sé los demás si también están escuchando a Víctor. Sí, perfecto. ¿Se escucha? Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos los demás. Lady, entonces, si no nos estás escuchando, igual te voy a escribir. Es bueno que salgas y vuelvas a ingresar a ver si de pronto mejora el audio y la recepción. Igual te voy a poner acá, Lady, estamos escuchando. Continúa, porfa, Víctor. Bueno, entonces continuando, digamos que las problemáticas que se enfrenta, digamos, los territorios en Colombia es debido, digamos, a esa falta de gestión en cuanto a infraestructura, desarrollo económico y todo eso. Y en sí, digamos que en lo relacionado a lo que yo he podido evidenciar en los territorios es que a veces la misma norma, por su forma de estar estructurada, su mismo tanto procedimiento, tanto tecnicismo en las normas a veces, la hace muy rígida y esa rigidez de la norma no permite la flexibilidad en la toma de decisiones, inclusive uno queriendo de pronto adaptar un proceso más rápido, sacarlo más rápido, esa rigidez de las mismas normas como están constituidas o desarrolladas, no conllevan a que se brinden soluciones prácticamente al instante hacia los ciudadanos o hacia la población. Entonces, creo que esas normas que nosotros tenemos a veces hay que verlas un poquito, pues digamos que la problemática quizás no es para el mismo funcionario que las tiene que no las aplica, sino que las debe aplicar de acuerdo a cómo está el procedimiento, el manual o algo. Y salirse uno de ese procedimiento, ese manual, pues ¿qué lo conlleva uno? Lo conlleva la investigaciones disciplinarias o algo, si no sigue el procedimiento como está estipulado. Entonces, pues a veces quizás no es porque uno no quiera dar la solución en sí, sino que es la misma norma y la misma rigidez que es poco, digamos, flexible para apoyar a los ciudadanos, ¿sí? Esa es como mi opinión y ese es mi punto de vista desde lo que conozco, digamos, porque he trabajado a nivel Colombia, digamos, desde acá al nivel central, pero me ha tocado prácticamente manejar una entidad a nivel Colombia. Entonces, uno cuando llega al territorio ve esas problemáticas, pero realmente queda atado por la misma rigidez de las normas. Gracias. Pero Víctor, mire que conectando la última parte con la que usted concluye su intervención, dice, no, es que verdad que aplicar las normas a veces es complejo porque usted no sabe bien. De ahí la importancia que ustedes puedan pensar en estas situaciones cuando creen la norma. Porque si bien es cierto, hay normas que regulan el comportamiento de los servidores públicos y coincido con Víctor. Hay algunas normas que parecen ser que seguramente cuando fueron creadas por el legislador o por quien en su momento crea la norma, tenían las mejores intenciones. Yo no creo que ninguno de los que elabora las normas pues se haya sentado a decir, ¿cómo le hago la vida de cuadritos a los contratistas? ¿Cómo hago yo para que la gente se demore más haciendo esto? Creo que todo lo contrario. En un principio, parte de la generación de las normas es poder tener, digamos que reglamentar conductas de manera mucho más eficiente, mucho más sencilla, pero a veces termina siendo complicado y uno solamente lo entiende cuando usa la norma o cuando se ve dentro de los supuestos de hecho de norma. Yo voy a hablar desde mi experiencia, por ejemplo,
frente a la ley 80. Yo siempre decía, a mí la ley 80, la ley de contratación, recuerdo la aprendí en la universidad, recuerdo aprendí su modificación, recuerdo una especialización también lo vi, y ahora que soy ordenadora de gasto digo, caramba, qué norma tan complicada y a veces tan difícil de usar. Entonces, eso mismo ocurre en cada uno ya de los sectores, en la contratación, en el tema minero, en el tema ambiental, en el tema de minorías, en el tema del código de policía. En cada uno de los sectores, por supuesto, cuando usted ya va a la aplicación, se da cuenta lo complicado. Y ojo, porque una cosa es la creación, otra cosa es la aplicación, otra cosa es la interpretación. Y en cada uno vemos cómo se van generando diferentes dificultades. Rodrigo. Efectivamente, digamos que no es el espíritu de la norma crear trabas para los procesos. Muchas veces es del funcionario que las crea. Vayamos al tema de las normas de contratación. Para estos casos, volviendo al tema de aquí de la emergencia que debió haberse decretado por parte del gobierno, porque realmente esa es la vía del Ciuciana, es la vía principal de comunicación de 3 departamentos prácticamente con el centro del país, que es Bichada, Arauca y Casanare. Y más porque en esos tiempos también había colapsado la vía por Villavicencio, y es una vía muchísimo más lejana, pero no lo hicieron. No hicieron el proceso. La ley 80 lo permite, ¿sí? Y se agilizan los procesos contractuales y se agilizan una cantidad de situaciones y procesos que hay que hacerlo. Pero entonces, no es el espíritu de la norma, como tú lo dices, que retrase y quieras hacer más caótico el Estado, los procedimientos. A veces es el funcionario que se encarga de generar caos y no aplicar la norma y hacer uso de las facultades que da la norma, ¿cierto? Entonces, a veces, como en algún momento en un grupo de trabajo, alguien comentaba aquí en la alcaldía respecto de las normas. Si le ponemos 5 páginas de considerandos a un acto administrativo para un resuelve de 2 renglones, a veces creemos que quedó más completo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que dificultan que las soluciones y el actuar del Estado en todos los niveles a veces se complica. Así es, coincido plenamente y estaba recordando un caso. Yo trabajé, digamos que trabajaba en el Congreso cuando salió la ley que modificó los niveles de alcoholimetría y las, digamos que, prohibiciones que se generan. En algún momento del país nos sentábamos con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y veíamos cómo venía en aumento el número de casos de muertes por accidentes de tránsito, por accidentes viales. Y en gran parte de esos accidentes había consumo de alcohol. Cuando entramos a hacer una revisión con los parlamentarios, con el Ejecutivo, con la Agencia Nacional, e incluso con las mismas víctimas, personas que habían sufrido alguna secuela o alguna lesión, veíamos cómo se ha empezado a establecer de alguna manera en la sociedad una tendencia, y es que quienes tenían alguna forma económica, pues cuando eran victimarios, es decir, cuando cometían la conducta de conducir bajo el estado de embriaguez, pues simplemente decidían o optaban por, tenían la capacidad económica de pagar un abogado y la gente no le tenía tanto miedo a la norma penal. Entonces le decían, si usted va conduciendo ebrio y le causa la muerte o le causa algún daño a alguna persona, pues tiene una pena de cárcel. Pero la gente decía, oiga, el tema judicial es tan lento que mientras se hace la imputación, pues si es mi hijo, si es mi vecino, se va del país o paga un abogado, paga la fianza. Y al final veíamos cómo la gente seguía incurriendo en la conducta. Y nos dimos cuenta que en ese momento las personas, y esto lo asocio con lo que veíamos en la masterclass, un poco de la importancia de la información, de los datos, de entender los riesgos, de entender un poco la probabilidad, las posibilidades que usted tiene al momento de tener los insumos para la norma. Y ahí decíamos, hoy el colombiano por lo que más se siente afectado es cuando le toca en el bolsillo.
Entonces, por eso se decidió optar por unas multas que eran muy altas, pero no era solo el bolsillo, al colombiano también le da pereza cuando le ponen a hacer muchas vueltas. Entonces decíamos, bueno, que a usted le cojan el carro, que a usted le inhabiliten el vehículo, que además le suspendan la licencia, que además tenga que ir a hacer curso, que además, que eran tantos elementos que tenían que volverse personales que terminaba siendo de verdad un desincentivando, es decir, el castigo o la recompensa termina siendo lo que determina la conducta. Y eso es importante que ustedes lo tengan al momento de hacer las depuraciones normativas, la creación de normas, la aclaración, poder entender un poco todo ese ecosistema de variables para que sea mucho más efectivo los incentivos, las recompensas, los castigos, porque al final de cuentas las normas en tanto reglamentan la conducta de las personas, pues van a tener ese sistema de premio y castigo. Entonces ahí como complementando un poco lo que decía nuestro compañero. Voy a ir leyendo aquí en el chat que veo que hay como un par de comentarios y de paso respondo la pregunta de Doris que estaba haciendo ahora. Esta es de la mesa de ayuda. Bueno, Doris ahorita nos planteaba, oiga, ¿qué características específicas o claves debemos tener en cuenta para conocer qué es un principio, un valor o un derecho, si es más un valor o un derecho, cuando es tan subjetivo? Sí, efectivamente, yo creo que en derecho, aunque parece que muchos son, digamos que en teoría objetivos, terminan teniendo un alto grado de subjetividad. Y más en estos conceptos que vienen asociados al derecho natural, que vienen asociados a la moralidad, que vienen asociados a esa parte que de pronto es interna del ser humano y que admite tantos elementos. Yo, Doris, arrancaría por decirle que establecer como una regla específica o pretender que sea como en esos rompecabezas de antes, que si la figura es así, por aquí entra y es un principio, o si tiene esta forma y entra y es un valor, diría que no es posible. Tanto así que los doctrinantes pues han demorado y han hecho 10.000 tipos de tratados. Creo que uno de pronto de las separaciones o de la forma en la que puede ser mucho más fácil de entender es que los valores son mucho más macro, ¿sí? Los valores a veces incluso no pueden contenerse, mientras que los principios, aunque son abstractos, son menos abstractos. Dicho de otra manera, los principios pueden ser definidos como esos que condicionan a las otras normas, pero con mayor grado de concreción, o sea, como con más elementos, mientras que los valores son mucho más generales y no terminan de ser contenidos como tal en una sola norma. Por eso hablábamos la dificultad que se puede presentar en principios o valores como la igualdad, la libertad, porque es tal, digamos que el vestido que tú le puedes poner que resulta muy complejo tanto para quien aplica como para quien no. Hay una sentencia que me parece que es súper chévere, la voy a poner acá, aquí, Doris, que ayer que estuvimos hablando de lo que te gusta. Esta, ay Dios, acaba de entrar un bicho hiper mega grande acá a mi estudio. En esa sentencia la Corte hace como ese paneo gigante, dice, oiga, en la Constitución hay unos valores que iluminan y también hay unos principios. Los valores los contienen en algunos artículos, pero el principio es como un valor, pero aparte de eso establece está más concreto. Y en la regla o en el derecho ya hay un supuesto de hecho respecto de ese valor o de ese principio. Creo que ahí, leyendo, te podría como iluminar un poco más. Yo te repito, lo que dice, digamos que la doctrina y sobre todo también la jurisprudencia es el grado de abstracción. O sea, qué tan cerrado, qué tan abierto es, entre más cerrado o menos abstracto es principio, entre más abierto y más abstracto y más general y más, digamos que lleno de elementos, se entiende que es un valor, ya que definirlo o cerrarlo,
resulta imposible, entonces, o resulta mucho más complejo. Eso es lo que hace la diferencia. En uno, su aplicación, la proyección normativa es mucho más concreta, es mucho más eficiente que es en un principio, y si ya está además con un supuesto hecho, pues es un derecho, mientras que si no, uno no puede establecer la consecuencia o no puede establecer la eficacia o la aplicación directa, entonces estaríamos hablando de un valor. No sé, Doris, si con este ir y venir que he tratado de decirte me he hecho explicar. Doctora, sí, muchas gracias. Aún sigo un poco confundida con porque mira, el principio, pues lo que dicen que es principio de justicia, para mí no es principio, sino valor. Es que es un valor, pero también es un derecho. Digo, sí, es un valor, es un derecho, pero lo tenemos como principio aquí en este curso, en este diplomado. No, se me acabó por una idea, y es, yo creo que tratando de pensar como en una metáfora, para tratar de ser entendible, es, no sé si usted recuerda en una época en la que habían unos pantalones que usted le quitaba la cremallera y se le volvía bermuda y le quitaba otra parte y le quedaba short. ¿Sí se acuerdan? Sí. Se me ocurre este ejemplo para tratar de digamos que, de dibujar el concepto. Entonces, cuando está largo, cuando cubre todo, cuando el concepto, digamos que es muchísimo más estirado, es valor. Cuando se recorta y puede ser aplicada, digamos que se le empieza a generar unos supuestos de hecho, es principio. Cuando está mucho más limitado, es derecho. O sea, como para tratar de acortarlo para que entiendas, o si fuera como en un proceso piramidal, el valor es absolutamente abstracto, absolutamente general. Entonces, si yo voy a interpretar o voy a hablar de la libertad o de la igualdad como valor, pues en ese caso no voy a contemplar ninguno de los otros elementos. Si yo lo aterrizo a un principio, entonces ya voy a hablar de algunas características que tiene este valor que me permiten hacerlo general o ya aplicable a una población. Y cuando voy a hablar del como derecho, pues ya estoy partiendo de un supuesto de hecho donde tengo un sujeto al cual se le puede aplicar directamente. No sé si de pronto con ese ejemplo lo he hecho un poco más claro. Sí, doctora, sí. Muchas gracias. Espero que sirva. Igual voy a buscarme alguna lecturita chévere no sé si de Carlos Bernal Pulido, de pronto puede haber una al respecto y te la tengo para mañana o para la próxima sesión. Veo que acá decía, bueno, Pedro, que el concepto está en... José Alejandro, eso de noticias clickbait, cuéntanos. José Alejandro. O sea, José Alejandro dejó la bomba y se fue. ¿Cómo va? Listo, noticias clickbait, chao. Pedro, señor. No, perdón, se me disparó, doctora. Pero José Alejandro, entonces no nos puede contar qué es no las noticias clickbait. José Alejandro. Dime. José Alejandro, ¿estás ahí? Sí, señora. Hola, tú escribiste noticias clickbait. Cuéntanos un poquito. Es que en la parte inicial, cuando nos comentaba sobre las noticias que publicaban, pero que Sí, realmente cuando tú entrabas, no no tienen encontrabas coherencia. como el sentido, o dicen, por ejemplo, urgente se encontró, y cuando tú lees, dices, según un rumor se podría entender que, entonces, el tema es que son noticias que están dadas porque realmente no importa como tal si tú estás dando o no la información real, o de hecho si estás informando, sino que como tal, lo importante es que le des el clic al link de la noticia, porque eso es lo que genera tráfico, y con eso ellos ya obtienen un ingreso, sea el medio de comunicación que sea, no importa, informa. Lo importante es que sea algo muy llamativo para que tú le des el clic, y al generar el clic estás generando tráfico en red y con eso aumentan tus visitas y pues incrementa el ingreso que estás obteniendo por el tráfico en la red. No sabía que ese era el nombre técnico. Y miren que
precisamente ese tráfico, a mí me llama mucho la atención el tema de las noticias falsas, porque en muchas ocasiones estamos regulando, reglamentando o estableciendo nuevas conductas simplemente con clics, o sea, con temas que parece tener un alto tráfico sin que a veces las noticias tengan contenido de fondo. Entonces, pues es muy fácil, digamos que la gente, yo les decía, se sulfure hoy en día con ciertas prácticas. Y precisamente esa es una de las cosas que busca la noticia clickbait. En la medida en que sea más polarizante o en la medida en que sea más controversial, en la medida en que la noticia que estás poniendo sea o genere más polémica, primero va a hacer que más gente entre a leerla y luego en la parte de comentarios, obviamente la gente se va a ensarzar en una controversia y esto es así, esto no es así y se van a derivar y lo van a empezar a compartir en grupos y en esos grupos entonces, ay, ven, ¿qué fue lo que dijeron? Y van a empezar y le van a dar clic y van a leer para ver de dónde salió o por qué es el chisme o qué es lo que se está hablando, cuál es la polémica del día. Y pues por eso precisamente, si de pronto es cuando empiezan a hablar de este portal es muy importante, no hablan en términos de credibilidad de opinión, sino es el más visitado, es el que más registro tiene de enlace a sus contenidos, pues porque todo eso es lo que genera en este momento ingresos. Por eso José es Alejandro, ¿tú qué haces? ¿Tú en qué trabajas y cuál es tu formación? Esto, pues la presentación que creo que me la había saltado y es Norma. Mucho gusto, un saludo para todos. Mi nombre es José Alejandro Bastidas. Soy abogado especialista en Derecho de Familia y en Derecho Administrativo. Llevo mucho tiempo trabajando en la parte de producción normativa. Estuve en el Ministerio de Educación Nacional, en donde tuve la oportunidad de conocer y pues de apoyar en la producción de muchos decretos de carácter general, algunas leyes. Y actualmente estoy en la Secretaría de Educación Distrital también en la parte de producción normativa. Ok, muchísimas, es que lo que estás diciendo me parece súper interesante, porque yo creo que acá todos hemos caído en algún momento en una noticia falsa o en compartir rápidamente algún tema sin entrar a indagar un poco qué es el contenido, porque por el titular, por ese, que además me parece que las personas que lo hacen tienen un alto grado de creatividad. Realmente, eso también hay que destacarlo. Las personas que se cranean unos títulos que hacen que usted sí o sí quiera entrar a darle clic. Es lo mismo que usted tiene con la norma. Hacerla tan atractiva que todo el mundo quiera conocerla más e ir hasta el fondo y decir, venga, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar? Claro, acá me queda claro. Por eso las noticias que tienen como el urgente, giro dramático, o sea, entre más sensacionalistas sea, no te puedo dar ahorita como la fuente exacta, pero más o menos el cálculo es que se incrementa el 20 o 30% de las visitas que va a tener esa noticia. O en general, si pones un video o alguna cosa, increíble, toco este botón y no podrás creer lo que pasa. Ya, ese es ese es el típico titular. Voy a buscar un titular así para el próximo tema, como entra ya, no sabes, o sea, como si el diplomado no viste esto, ya. El botón mágico para que tú. No lo podrás creer. O sea, si ves esto, vas a pasar el diplomado. Es un titular clickbait y funciona. Pues muchísimas gracias. Y mira que yo hoy trataba de pensar eso, como, oiga, ¿qué otras actividades podemos como ir incluyendo al diplomado para que, como les decía, en los procesos de formación continua o en los procesos de formación posteriores al grado, a la profesión, salvo los doctorados que son muy de investigación, la idea de estos procesos de formación es que ustedes adquieran otras herramientas y no siempre necesariamente tienen que ser herramientas jurídicas, son herramientas de vida, herramientas de sociología, de historia, de tecnología, porque eso es lo que les va a dar ese plus y ese diferencial como profesionales y como servidores públicos es lo que se necesita. Por eso les decía, es bueno que lean las noticias, que sepan qué está pasando en el mundo, qué está pasando hoy en Colombia, qué está pasando hoy en los municipios. Ustedes que están desde cada una de las regiones, pues pueden ser la mejor fuente de información desde su entidad para contarnos qué está pasando, cómo está pasando, porque quién sabe más qué pasa en la Secretaría de Educación que José Alejandro, que trabaja ahí, que está todo el día ahí, que conoce lo bueno y lo malo.
Y cuando uno está precisamente en estos espacios, tiene que aprovecharlos. Yo lamento mucho que sea virtual, porque sí creo que lamentablemente la virtualidad limita la interacción entre los estudiantes, cosa que sí pasa en los espacios presenciales, que aunque sea en el break, en el café, a la llegada, a la salida, cuando todo el mundo quiere abuchear al profesor o cuando todo el mundo quiere amar al profesor, hay esos espacios de conexión entre los profesionales y eso resulta muy positivo. Acá, usted cuando le toca sentarse al lado de, no sé, si Brian se sentara al lado de Carlos Alberto o de Aura Cristina y hay alguna cosa que les llama la atención o que les permite o en lo que ambos encuentran interés, pues se van a acercar y van a poder hablar. Eso no ocurre acá, o sea, ninguno de ustedes puede escribir al otro porque no se conocen, porque no saben dónde están, y aunque en una sala virtual pareciesen estar al lado, pues eso no se da. Entonces, deben aprovechar al máximo los espacios de participación. Yo los invito a que se presenten, a que digan quién es exactamente, Víctor. Todo este tema de ingeniería social es súper importante. Así como están haciendo una especie de ingeniería normativa, lo que van a hacer es una especie de ingeniería normativa, de mecánica normativa, pues también necesitamos que esa mecánica normativa venga acompañada de una mecánica social, de unos procesos que permitan entender tanto el Estado, la estructura del Estado, como de la sociedad, de la ciudadanía, de la entidad, del momento, como él decía, poder entender el momento es súper importante, porque debemos buscar normas que respondan a problemas sociales, pero que entiendan que la sociedad va cambiando. No pueden ser para una sociedad de hace 200 años o de hace 50 años, pero tampoco puede ser para una sociedad futurista a la cual no todos tienen acceso. Yo hoy no podría, por ejemplo, exigirles a todos que me entreguen un resumen con base no sé, en una pregunta que le hagan a ChatGPT si la mayoría de pronto no tiene acceso o no conoce lo que está ocurriendo. Entonces, como que poder encontrar ese punto que, Doris, ahí sí, como la diferencia entre principio, valor y derecho, es del olfato de cada uno. O sea, ahí sí ya está como en la comida, como en el gusto que cada uno logre darle a la norma, va a hacer que sea positivo o no tan positivo. Muchísimas gracias, José Alejandro, por tu intervención y por tu aporte. Gracias a ti, profe. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién prende la cámara? Ahí hay una mano arriba, Luis Carlos. Hola, profe, buenas noches y buenas noches para todos los compañeros. Digamos que yo quería intervenir esto frente a la parte inicial de esta sesión respecto al tema de la participación ciudadana y cómo se relaciona pues esto directamente con la democracia y pues la concepción que tenemos en nuestro estado y en nuestro país sobre la democracia. Y digamos que como ya lo habíamos visto. Perdón que lo interrumpo, usted nos contó a todos qué hace, dónde trabaja, dónde está. Vuelvo y me presento. De pronto alguno no le puso cuidado, de pronto cuando se presentó, no sé, Diana Lucía no está poniendo cuidado, Sheila, Elkin, entonces para que todos otra vez digan, ay, mire, ves, este es de allí o trabaja allí. Bueno, saludo a todos los compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Sánchez, yo soy abogado y me desempeño en el área de asuntos jurídicos de la alcaldía de Bucaramanga. Bueno, entonces, continuando con lo que venía diciendo, este tema de la participación democrática, y como ya lo habíamos visto también cuando vimos el tema de los principios constitucionales, teníamos nosotros que esto parte de la base de la soberanía, de la cual el pueblo como identidad, comunidad de la nación o de los estados, nosotros, digamos, en nuestra constitución tenemos ese modelo que se adoptó en 1991 de esa democracia participativa, amplia, pluralista, inclusive de la soberanía, que dice la Constitución que reside en el pueblo y éste la ejerce a través de sus representantes o directamente, que es la cláusula de la participación. Digamos que en un ejercicio comparado con países de la región, por ejemplo, en el caso de un país como Chile, he venido mirando ese proceso constitucional que ellos vienen adelantando ya desde el año pasado, como en
en esos proyectos de constitución nueva para ese país o en esas asambleas constitucionales, la democracia que ellos consiguen en esas propuestas, tanto en la constitución que tiene Chile vigente, que es de 1980, como en la nueva que se quieren dar a través del proceso constitucional, ellos siguen concibiendo ese modelo de democracia constitucional representativa, ¿sí? Y no van como más allá, como sí lo hicimos nosotros en Colombia en 1991, a un modelo más de participación directa. Por ejemplo, en ese país siguen concibiendo que la democracia es representativa solamente y que el pueblo o la ciudadanía la ejerce solamente en elecciones y a través de ciertos mecanismos, que es lo que nosotros llamamos mecanismos de participación ciudadana. Pero esa constitución y esos proyectos de constitución ven como la democracia solamente a través de las elecciones y ya, pare de contar, ¿sí? Digamos que es un tema que dista mucho, por ejemplo, de la idea que tenemos nosotros de democracia participativa, donde la ciudadanía, pues, si bien temas de confianza con el Estado y demás, a veces no participa mucho, pero está ahí, existe y es una herramienta muy importante. Entonces, como digamos que resaltar ese aspecto de nuestro ordenamiento, de nuestra organización política, que de pronto para nosotros es pues ya muy común, muy normal, porque damos por sentado y creemos que todos los demás... damos por sentado que sí, porque lo tenemos en nuestro modelo constitucional hace 30 años ya, pero por ejemplo en países de la región como el que acabé de mencionar, todavía no llegan a aceptar esa idea, hasta el punto que la Constitución dice que ninguna persona o grupo puede atribuirse el ejercicio de la soberanía, cuando acá nuestra Constitución dice que esa soberanía se puede ejercer directamente o a través de sus representantes. Entonces es como ese contraste de nuestra democracia, que es como más participativa y más abierta. Por eso yo también valoro tanto los mecanismos de protección que los vamos a ver en la próxima clase, de los derechos y esos principios y de normas, porque también son una forma, desde mi interpretación, de ejercer esa democracia. Cuando usted demanda una norma por inconstitucional, usted está participando, usted está hablándole al Estado. Cuando usted hace un derecho de petición, cuando su despacho llega a un derecho de petición, es un ciudadano que quiere participar en el ejercicio, que se está quejando, que está pidiendo, que está queriendo ser parte de la dinámica del Estado. Cuando se dan las acciones de cumplimiento, cada una de las normas que vamos a ver mañana, de las acciones que vamos a ver mañana, para mí también son una forma diferente de participación. Si bien es cierto, cuando uno habla de democracia participativa, la gente solamente cree que son esos mecanismos que de manera expresa consagró la Constitución y que fueron desarrollados por la Ley 134 y por su posterior modificación, pues cada vez hay nuevas formas de participación, cada vez hay nuevos mecanismos, nuevas formas, nuevas vías para que las personas participen de las decisiones del Estado. Y yo creo que en ese proceso, como se los he dicho desde el momento cero, de creación, de depuración, es muy importante que la ciudadanía participe, porque cuando la gente participa, se siente parte de, y eso hace que no solamente haya credibilidad, sino también haya compromiso en el cumplimiento. Si yo me siento, yo le pongo a las personas siempre el ejemplo de la fiesta. Cuando a usted lo invitan a una fiesta, pues usted puede ser que vaya o que no vaya. Cuando lo obligan a ir a una fiesta, pues es más harto aún. Pero si usted se siente parte del comité organizador de la fiesta, pues usted sí o sí va porque le da pena no ir, sí o sí lleva regalo, porque como va, si la comida no está buena, pues usted igual se queda callado porque se siente parte de la fiesta. Y eso debe ocurrir en los diferentes espacios. Usted debe hacer que el ciudadano, que el gremio, que la academia, que cada uno de los actores se sienta parte del ejercicio para que también ayude en la aplicación, en la interpretación, para que le dé respaldo, validez, para que sea un validador de la norma. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Tema que quieran hablar? Me siento como en la línea de llámeme y cuénteme cuáles son sus problemas. Pues, profe, yo sí quiero decir y quiero expresar lo que la democracia, como la conocemos, está en un periodo de crisis y los distintos mecanismos de democracia que existen en el mundo están en crisis. España, por ejemplo, tiene un sistema de postulación
vemos que el candidato que sacó mayor votación no es el electo, o sea, no va a formar gobierno. La democracia indirecta que tiene Estados Unidos, que se supone era una de las democracias, o si no la democracia más rígida y más duradera, en este momento no se siente representada, y digamos que empieza como el camino de la crisis del bipartidismo. Existen en muchos países el tema de las dictaduras democráticas, donde se supone nombran a sus presidentes de manera democrática, pero es que es el único. Rusia, Venezuela, unas democracias que Habermas hablaba que la historia es un fenómeno cíclico, y entonces ahorita lo más importante para la sociedad empieza a ser la seguridad. Después de pasar de unas sociedades rígidas y pasamos a unas sociedades mucho más libertarias, ahorita muchas sociedades están pidiendo es que el Estado sea policivo. Y entonces estamos en un fenómeno de volvernos hacia el pasado a buscar un Estado policivo. El fenómeno de Nayib Bukele, Israel, por ejemplo, que se supone también es un país... Pero Pedro, vea que yo entro a cuestionarlo, pero ¿es volver al pasado o continuar el ciclo? O sea, porque no necesariamente es volver al pasado. Claro, o sea, Habermas si volviéramos al pasado, más pasado aún que Habermas, es que Platón, Aristóteles, es decir, de donde se supone nacer la democracia, detrás dicen que la democracia no es buena. O sea, la democracia sirve cuando es un pueblo pequeño, chiquito, en un determinado territorio donde todos son pareciditos. Pero cuando la vaina crece y la tierra se le expande y ya no son solamente 100 manes, sino que incluye mujer, niño, el casado, la mascota, la democracia no resultaba buena. Tanto así que decían, la democracia es un sistema, es un modelo perverso, es un modelo negativo, y es tan negativo que hay que entrar a equilibrarlo o a ayudarlo con la aristocracia o con otros modelos de gobierno para tratar de compensar y de combinar. Ese es el problema, que esta sociedad no ha podido redefinir y buscar un concepto de democracia que llame. Ecuador tiene, por ejemplo, el voto obligatorio, y hoy Ecuador está en una crisis democrática. Digamos que no todo, estas crisis generan soluciones, ¿sí? Pero el concepto de democracia como tal, todavía acá en Colombia, que tenemos una evolución también en temas democráticos, no es lo mismo la democracia en Putumayo que en Cundinamarca. Y en el mismo centro hay municipios que no viven la democracia como la vive Bogotá, por ejemplo. Entonces, digamos que yo sí sostengo que es importante la crisis de la democracia para redefinirse, pero creo que la academia está dormida en definir y dar soluciones. Creo que se quedó en el pensador y no ha venido dando desde sus investigaciones. Creo que nosotros mismos estamos dormidos y le echamos la culpa a la... Esto es un guión de son 80 y me cuesta ponernos a hablar de un tema que, aunque no está puesto en el texto del diplomado, es que es la base de los valores y principios que iluminan la Constitución que ustedes van a usar y aplicar. Es que es la democracia la base de el Estado, que tiene una presidencia, que a su turno tiene unos ministerios donde ustedes trabajan. Es que es esa democracia la base del alcalde, que tiene unas secretarías donde ustedes trabajan. Es que es esa democracia que hoy tiene unas falencias y que necesitamos nosotros, desde el conocimiento, poder reinterpretar, redefinir y poder echar para adelante. Ya, yo les digo, pues es que lamentablemente no podemos poner una bomba y acabar el planeta por volver a arrancar. Eso no se puede, ni se puede resetear como en las películas, decir, ok, no, mentiras. Lo que pensábamos que iba a pasar en 1999, reseteamos y no. Es lo que hay. Lo que necesitamos es que ustedes, con su bagaje, con su experiencia, cojan esa bolsa, pues decía, en la primera clase les ponía el ejemplo de, creo que fue en la masterclass o en la primera clase, el ejemplo de la receta.
oiga, es como una receta, usted tiene que ir a comprar los ingredientes, usted es el chef. Ahora el punto es que no vamos a ir a la tienda a comprar lo que usted tiene en la nevera, es con lo que tiene que sacar y tiene que sacar un buen plato. Y tenemos que ser capaces de hacer eso porque ustedes son profesionales, tienen el gusto, están sirviéndole a la ciudad, al país, al departamento. Entonces, ¿cómo no vamos a poder sacar? Y poderlo sacar implican estos debates, hacernos preguntas incómodas, decir cosas que parecen incómodas. Por eso a mí, cuando David, y puedo citar a David como ejemplo, que no sé si está conectado hoy o no lo veo conectado. Cuando hace algo, comentarios que dice, no, es que yo participo o me parece, está bien y las preguntas tienen que llamar a incomodar porque tienen que llamar a despertar nuestra cabeza y sacarnos de la zona de confort. Continúa, Pedro, perdón, me emocioné. No, es que estos son temas, ya finalmente creo que el estilo de Colombia y entre muchos es creer que el reformismo y crear nuevas leyes solucionan todo, y es el lenguaje legitimante de los gobiernos de querer modificar y hacer reformas, ya no es. Y lo que trae consigo son problemas porque no se evalúan realmente qué funcionó, qué no ha funcionado a través de los mecanismos de otras normas y pretenden acabar todo con una nueva ley. Entonces yo sí creo que hay que redefinir muchísimas cosas y que debemos aceptar como academia y como profesionales que la democracia como la conocemos debe finalizar, debe dársele un nuevo contexto y debemos desde los profesionales escuchar lo que está pasando. Muchas gracias, Doc. A ti, Pedro. Víctor. Bueno, frente al tema, digamos, de la democracia como tal, yo lo que veo es que en sí, y comparto la idea de usted, profe, que es que nosotros ya tenemos una carta de navegación, ¿sí? Como tal, y es darle una aplicabilidad desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista social. Entonces, ello no quiere decir que debamos ser un Estado meramente democrático de bienestar, sino que es llevar o sea, ya digamos que ya las sociedades como tal no pueden ser ese Estado social de bienestar que se pretendía para muchos o que muchos gobiernos pretenden dar solución o ser paternalistas con la sociedad, sino transformar, dar, como decir así, desde el punto del preámbulo de la Constitución, ser solidariamente con aquellos que realmente lo necesitan y aportar de quienes realmente tienen un poco más para ayudar a este tipo de personas. Entonces, ahí pasamos a un Estado democrático moderno o un Estado moderno en el cual se le brinda esa ayuda a quien lo necesita, pero también aportan quienes más tienen, ¿sí? Pero entonces yo creo que la democracia es eso, o sea, la democracia se transforma, evoluciona para llegar a consensos sociales, no desde el conformismo o del paternalismo, sino del trabajo social de todos, porque es que digamos que no, o sea, no es por entrar, digamos, en disyuntivas ideológicas o políticas, esa idea o ese entorno social que le venden para las campañas o para todo de que vamos a ser todos iguales o vamos a equilibrar todo, eso tira a ser más paternalista, más, digamos, estado social de bienestar, que en últimas, pues, terminan todos dándole todo a quienes quieren que todos se lo den, pues va a perjudicar a quienes quieren aportarle a la sociedad. Entonces termina siendo un Estado con déficits económicos, sociales, económicos, y esto contrae problemas, ¿sí? Entonces, pues no sé, los que realmente dicen que, no, que es bueno que ayudar a todo el mundo por igual, pues la igualdad a veces no es tan buena como la equidad, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde yo comparto que la democracia sí se debe apoyar al que necesita y eso, pero mesuradamente también exigiendo que aporte a la sociedad, no simplemente que se beneficie de la sociedad. Para mí eso es un Estado democrático. Gracias. Gracias, Víctor. Y es que, vuelvo y le repito, la idea de estos espacios de tutoría es sacudirles la cabeza. La idea es que cada uno de su espacio vea lo que está pasando para que lo mejore, para que lo haga bien, para que tenga más herramientas, para que cuando hagan sus procesos, pues no incurran en esas críticas que hoy estamos diciendo, en los procesos, por ejemplo, de fracasomanía, de asumir que todo lo que hizo el de atrás está mal, que todo lo de atrás no es bueno y que por eso hay que crear algo
desde cero. Que cuando se hagan las correcciones se resalte o se entienda las personas a las cuales van dirigidas. Ese era como el tema que hoy les quería plantear en esta sesión. Veo que no hay dudas respecto a los temas que hemos visto, tampoco frente al estudio de caso que han avanzado. Veo que las dudas están relacionadas sobre todo con el proceso de admisión. Vuelvo y les repito, vamos a ir avanzando en eso. Y yo quería hoy era como eso, como desatarles un poco la cabeza antes de concluir como esta sesión, porque veo que no tienen más dudas. Yo quería recomendarles una película, porque estaba pensando y decía como todo este concepto de democracia y los de principios y valores, pues los llevan a uno a pensar que hay unos retos importantes como funcionarios y hay unas críticas que tenemos que hacernos, porque uno debe ser reflexivo, uno debe ser honesto consigo mismo, con su institución, con lo que está pasando, es decir, oiga, no, este proceso no es correcto, o este proceso está muy deficiente, o a este proceso le falta, y para eso es que ustedes se forman para tener más herramientas. Yo les voy a compartir mi pantalla y les voy a poner el tráiler de una peli que de pronto algunos la han visto, otros no, y que quiero invitarlos hoy a que la vean con un sentido crítico, muy, muy crítico, la verdad. A ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me confirman? Sí. Sí, Sí, señora. Presidente municipal. Señora. Listo, ahora quiero que verifiquen y me digan si escuchan. Presidente municipal, yo. Para que veas que la revolución. ¿Escuchan? Sí, se escucha. Sí, Sí se escucha. Les quiero invitar a ver este tráiler pequeñito de esta peli y ya después les dejo el comentario como tal. ¿Listo? Presidente municipal, yo. Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. Mr. Robert, do you think that democracy is the solution for countries like Mexico? No. We Americans also like dictatorships like yours. ¿Qué dijo, doctor? Dice que en los Estados Unidos creen que somos una dictadura. La dictadura perfecta. No, perdónenme. Pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. No es nuestra culpa que la gente siempre vote por mi partido. Igual que los demás. Nada más llegandito y ya quiere su mordida. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Para pagar tus impuestos no tienes, pero ¿qué tal para esto, Órale, cáigase. Ándale, hombre, tómala. Si alguien te amenaza con un machete, le sacas la pistola y vas a ver cómo nadie se te pone al brinco. Ya te he visto, mamá. My husband. Amigo, take it easy. No me hables en inglés, hijo de la chingada. Ese pinche gringo, se acabó la deuda externa. Si sigues así, no solamente vas a llegar a diputado, seguramente mucho más. Honorable Congreso de la Unión. A partir de hoy, se modifica el periodo de gobierno de los presidentes municipales, pasando de 6 a 12, no, a 20 años. Uno nunca sabe. Con esta pequeña, con este video, quería concluir hoy la tutoría. Quiero invitarlos a ver esta película, los que no la han visto, aún se llama La Ley de Herodes, o Te chingas o te jodes. Es una película mexicana que retrata un pequeño municipio y precisamente como una persona que llega ajena en teoría o parte del sistema, el mismo sistema termina cambiándola. Y creo que es muy crítica, o sea, la invitación es a verlo con unos ojos muy críticos. Y yo siempre desde el principio les dije, lo bacano de la cátedra, lo chévere del diplomado, lo bacano de los procesos de formación, es que le permite a uno poder hablar y poder ver diferentes situaciones porque todos son con fines pedagógicos y de aprendizaje. Entonces, los que no se han visto la peli, se las recomiendo. La Ley de Herodes, creo que está en Netflix, si mal no estoy, si no la pueden encontrar en YouTube o en cualquiera
de las plataformas, y por lo menos me parece chévere que permitió que, mire, que más de uno que nunca los había visto hablar, ahí veo a Brian, ahí veo a Wilmer, hablando y diciendo, oiga, sí, bacano que lo ven el fin de semana, acostaditos en la cama, arrunchados con amigos, con los hijos, como quieran. Es una peli bien interesante y les va a servir para sus principios, en sus valores, de los que hablábamos hoy con Doris, entender algo que ocurre en un país diferente al nuestro, pero que de pronto puede tener algunos visos de nuestra realidad. Creo que voy a dar por concluida la sesión de hoy para que puedan descansar. Veo a Luz Amanda ahí también muy acostadita, está enferma. Espero que se mejore, se recupere. Para todos una buena noche, que disfruten. Nos vemos mañana ya con 7 y 10 en punto para hablar de la protección constitucional y los diferentes elementos que tenemos. Bueno, que Dios los bendiga o que el universo los prospere. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, Hasta luego, ay, doctora, gracias, muchas profe. gracias. La cuña de que Muchas para que gracias, las feliz sesiones noche. de tutoría sean más eficientes, pues nos ayuden, porfa, a solucionar los problemas a los que tenemos del, ahí el temita de ingreso, porque pues no Me podemos quedo con hacer la tarea. preguntas. Sí, muchas gracias. Dale. La grabación.